caiga, ¿qué sucede cuando el precio contrae antes de volver a romper un nivel de desviación? Este mínimo, por ejemplo acá, aquí esto es que hay que estudiarlo. Tengo yo ahorita muchos dibujos en el gráfico, así que voy a borrarlos, si me permites, y voy a volver a trazar las desviaciones estándar. Si hablamos de desviaciones estándar, ¿qué es lo que tiene que suceder para que yo pueda continuar comprando? Precio, mira acá, simple y sencillo como esto, porque no se necesita marcar tantas cosas. Si estás hablando de desviaciones estándar, lo único que necesitas es marcarlas y entender la acción de precio. Se supera la desviación estándar 3, el precio no se mantiene por encima y ¡fum! Perfecto. Ujú. Llegamos a la frontera entre la desviación estándar 2 y 3, ¿sí? Esta sería Sí. la segunda, la de aquí sería la tercera y lógicamente esta es la cuarta, ¿no? Y esto es parte del rango de la cuarta desviación. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos al precio ingresando nuevamente, tenemos aquí un key level, este es un máximo importante, ¿por qué? Porque debajo de ese máximo hay un desequilibrio en forma de SIB. Desequilibrio. Ujú. Y si el precio supera, El yo, desequilibrio. no, el rango en equilibrio. Yo Ajá, he el rango de explicado, equilibrio. yo he explicado en algunos videos anteriores de la lista de reproducción de Hablemos de Trading con AcaTraders o incluso de backtesting, es que el precio se mueve de esta forma. Rango en equilibrio. Desequilibrio, Rango. Ujú. equilibrio, rango de desequilibrio, equilibrio, rango de desequilibrio y así sucesivamente. Para que el precio, para que tú puedas asumir, dependiendo de si se ha llegado a un key level, como en este caso la desviación estándar, y aquí hay un CIBI, se tiene que superar el CIBI, pero además también se tiene que superar el BPR que hay aquí, el Balance Price Range que hay ahí, ¿me entiendes? Entiendo. Tiene que haber cierto, quiero decirlo de esta manera, déjame buscar aquí si esta palabra está correcta, sí, tiene que haber cierto involucramiento dentro de este desequilibrio encima del BPR que tengo aquí, ¿me entiendes? Ok. Se tiene que Ahora, involucrar. se tiene que Aquí involucrar se con el dice desequilibrio de involucrar. arriba. Dime. Aquí en mi país se utiliza mucho esa palabra, involucrarse, Exacto, tal cual. El precio, adentrarse en eso, sí. tal cual. Exactamente. El precio tiene que subir al desequilibrio que está por encima del rango en equilibrio, que está a la mitad entre ambos CIBIs, ¿me Ujú, entiendes? ujú. Pero esto no es todo, porque muchas veces uno ve que el precio llega acá y ¡buah! Se cayó. Sí, No, claro. esto es parte, esto es como un 40-50% de la narrativa. No es concluyente, ¿de acuerdo? Entiendo. Entonces, si el precio llega aquí y reacciona, esta es la narrativa que nosotros necesitamos para empezar a sacar conclusiones de que en efecto va a haber un futuro movimiento alcista. Y Ujú. sobre todo, si ese nuevo movimiento alcista, que es este de acá, llega a este nivel y se superase, o a esta área, no digo nivel, a esta área y se superase, Vale, te está dando más indicios. ¿Me entiendes? claro. Aquí, en este movimiento bajista de este máximo a este mínimo, nosotros tenemos rango en equilibrio, Uno, sí, rango en equilibrio, y rango en rango de equilibrio. Te equilibrio. estoy marcando específicamente los lugares en donde existe buy side delivery, sell side delivery, ¿vale? Sí, Es decir, sí, contracciones y nuevamente expansiones. Lógicamente el rango en equilibrio está de aquí a acá y, luego, y lógicamente los IBIs están acá y acá. ¿Sí me entiendes? sí. ¿Qué sucede? Uy, rayos, borré todo. ¿Qué sucede cuando el precio comienza a subir? Mira, date cuenta de esto porque es parte de la narrativa, ¿no? Y siempre es así. Esto siempre es así. Tenemos el precio superando el BPR, el Balance Price Range que tenemos allí. Perdón, ahí se me fue la lengua. Balance Price Range. Ujú. Lo dije como Balance Price, no sé qué dije ahí. Bueno, En pues, fin, nada. a ver, luego tenemos una contracción. Ujú. No voy a borrar lo que he trazado con el zoom y más bien voy a utilizar aquí los cuadraditos del FX Replay. Y si te das cuenta, a ver, mueve un poquito esto, ¿te das cuenta cómo ese mínimo se forma allí? Esto es parte de la narrativa. Aquí no se trata de que hoy voy a apostar a que va a subir. No, no. ¿De acuerdo? Ok. El precio no Sí, se involucra con ese breakaway gap. O sea, digamos, lo supera, equilibra ese desequilibrio y que ujú, era un breakaway gap.
y se mantiene por encima de él, no se, ni siquiera se involucra, solo llega a la mecha. Exactamente. O sea, este breakaway gap, que era inicialmente un CB, se Ujú, cubre y cuando los breakaway gaps se cubren, ¿no? ujú, Entonces tienen una polaridad diferente en el futuro. Pero acá hay algo que es interesante. El breakaway gap, para que sea eficiente, para que funcione, tiene que formarse lógicamente, si es de este tipo, en premium. ujú, ¿Entiendes? Si acá, ujú. aquí olvídate un momento, ahí voy a acomodar esto, olvídate un momento de este máximo y de este mínimo, olvídate un momento de ese máximo y de ese mínimo. Sí, Aquí enfócate únicamente en la desviación estándar, ¿ok? ok, En ok, la desviación estándar, yo he hablado un montón de veces de que uno le puede aplicar PDR rates matrix a las sí, desviaciones estándar. Si yo tomo mi Fibonacci, que ya está configurado, y tomo y marco, perdón, desviaciones estándar, PDR, bro, ese breakaway gap está en descuento. sí, Las probabilidades de que funcione para que el precio siga cayendo son mínimas baja, y es que nosotros tenemos este tipo de narrativas, sobre todo en temporalidades de una hora, ¿me entiendes? ujú, ok, Borro esto de aquí y seguimos con la explicación. Esto es parte de la narrativa. Cuando el precio sigue subiendo, contrae y sigue subiendo, ya tú sabes que ahora toca que se involucre. ¿Con qué? ¿Con qué? con el Con el desequilibrio CIBI más arriba, sí, de que está más arriba. Y mira, este máximo, ¿dónde se forma? lo cubre, ujú, antes Lo cubre antes y de todavía no pasar el viene aquí, ¿no? desequilibrio. Y Exacto, todavía antes de no viene pasar. aquí. Esto es súper interesante cuando lo estudias de esta manera. Esto no es algo que tú agarres tu plataforma de FX Replay y te pongas, a ver, voy a ver cómo me va a ver. No, bro, te vas al pasado. Te puedes ir hasta el 2013 pagando la misma cuota en FX Replay, porque en TradingView que te limitan a 4.000 velitas, a 3.000 velitas, qué Sí, tontería, ¿me entiendes? O, sí, o que incluso pagando el plan más caro, tienes un límite. Acá no tienes un límite, acá te puedes ir hasta 2014 en un minuto. Bro, en un minuto, es una locura. Y no tienes que pagar más, ¿me entiendes? ujú. Bueno, ya sabes, acá Trading 15, código de descuento. Promoción. Mira, Promoción. estoy estudiando para marketing digital. Estoy en el 60% de mi curso. Ya tú sabes, para darte el marketing de tu Oh, yo promo. tengo que aprender ahora de ti, exacto, exacto, tal cual, bro. Sí, estoy Mira, casi terminando, Ángel. Cuando me den el certificado, ya tú sabes, te voy a dar la clase. muchas gracias, mi hermano. A ver, vamos a marcar estos rangos, ¿vale? Ahí está, esos rangos. Y acá arriba también voy a marcar de este mínimo a este máximo. Ya te diste cuenta cómo los he identificado, ¿no? De este mínimo a este máximo, buy ¿Mm? side delivery, Sí, máximo más alto y empiezan a ver. Vamos a ver cómo el precio se comporta para que tú te des cuenta. Entonces, validamos. ahora lo que tenemos que estudiar es lo que sucede en la medida en la que el precio anula el movimiento bajista. Cuando digo anula, es que se devuelva totalmente, ¿no? Muchas veces vamos a ver movimientos que se generan y que van a durar 10 minutos en formarse y luego el precio se demora 4 horas en invalidarlo, en anularlo, ¿me entiendes? Ujú. Y es precisamente lo que vemos acá, porque este movimiento de aquí a aquí dura, a ver, desde este máximo, 3:15 hasta este mínimo, 3:40 25 minutos. Y desde este mínimo, 3:40 hasta que se rompe, más o menos por aquí, no, hasta el día siguiente. Sí. Pero ¿Cómo, estudiemos, fíjate cómo, dime, una pregunta, eso tú lo habías llamado antes, tú lo llamabas como eh, ese movimiento así brusco, tú le ponías lo llamaste de una manera en el gráfico antes y no me acuerdo cómo tú, eso Dios puede ser mío, Ángel. un Judah Swing, un Stop Hunt, un Liquidity Boy, un... Liquidity Void, algo así. No, Ajá, vacío de liquidez, no. No, Liquidity Void es vacío de liquidez. Era como no me acuerdo, cuando lo vea en un market review de eso, te lo mando, ¿oíste? A ver si venga, claro, coincidimos por supuesto. en eso. Ahí voy a estar atento al chat. A ver, mira. ¿Cómo actúan entonces estos mismos rangos? ¿A partir de qué? A partir de la reversión que se genera cuando el precio alcanza este key level.
Para empezar, el precio ya nunca más vuelve aquí, cosa que hay que explicar también porque no tiene que necesariamente volver a niveles de referencia del swing bajista anterior. Segundo, boom, ¿me entiendes? Mira cómo ese BPR, Ujú. porque literalmente es un BPR, esto lo he explicado en mentoría de entrega de precio. Sirve de resistencia y cuando se rompe, ¿con qué se rompe? Mira la forma en que se rompe, Con un con un bici. bici. Y mira cómo aquí reacciona. Uh, Mira cómo aquí Ujú. reacciona. Los mínimos que se forman dentro de un desequilibrio y que cumplen esa función son mínimos de plazo intermedio y no se deben de Ok. romper. Y no se rompe, no se rompe. Y hacia arriba de nuevo. ¿Te das cuenta? ¿No? Ujú. Pero lógicamente, esto no lo vas a adivinar solo dedicándote a hacer simulación. Tienes que tú mismo irte al pasado, trazar tus niveles de desviación, trazar tus fair value gaps y decir, ah, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué el precio se comportó de esta manera? Con, lógicamente, este tipo o esta clase de consignas que te estoy explicando. ¿Entiendes? Entiendo. Ahora, ya que explicamos esto, vámonos a una hora, ¿sí? Y aquí a la derecha a temporalidad diaria. Perdón, vamos diario, siempre, siempre a diario, ¿sí? Y vamos a buscar también un fair value gap que no haya funcionado, que wow, lo formó el precio y se lo comió entero. A ver, mira este, que muchos pensarían que es un soporte, ¿no? Cuando el precio alcance. ¿Por qué se supera? ¿Qué fecha es? Voy a marcar el fair value gap, ¿sí? Lo voy a trasladar Ajá. de naranja, es diario, ¿sí? Y lo que me interesa es por qué se supera, ¿qué día es? 30 de agosto del 2022. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir aquí a este cuadradito, data range, Data ¿no? Y range. luego aquí vamos a una hora. ¿Qué fecha era? 30 de agosto de 2022. Ah, mira, de nuevo me dio amnesia de corto plazo. 2022, 30 de agosto. Ahí está. A Pusiste ver, dos a mil ver, a ver. veintitrés Ajá. Ah, ahí era, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Ujú. Solo que la línea no se ve. A ver, déjame ver aquí el árbol de objetos. Sí, sí, en efecto. Muy bien, si estás atento, ¿eh? Muy bien. Tercer paso o cuarto paso, quitar del data range y acomodar nuevamente el gráfico diario, ¿sí? Porque lo que queremos estudiar en términos de estructura es qué sucede, por qué se supera. No nos importa el horario. Esta acción de precio se va a presentar en un minuto también, y eso es lo que la gente tiene que comprender, ¿sí? Sí. Nos acercamos, El- nos la acercamos y vamos fractalidad a ver. del precio, ¿no? Exacto, exacto, tal cual. A ver, fíjate que se alcanza ese fair value gap aquí en la vela anterior, ¿sí? Tenemos una pequeña reacción y el precio comienza a subir, tenemos un gap. En este tipo de contextos, el gap toma importancia. Sí voy a dar un dato que para mí es sumamente importante y es que a mí personalmente me gusta muchísimo. Si, por ejemplo, son dos velas bajistas, solo me Mm. enfoco en el desequilibrio de en medio, ¿me entiendes? Ok, Porque ok. eso para mí me delimita específicamente el área en el que no ha habido cotización y ese es el Entiendo, verdadero vacío de liquidez, el real, el más top de tops, ¿me entiendes? entiendo. Porque en la medida en la que el precio se vaya involucrando con él, lo va a cubrir. Aquí el precio llega, ¡pup! Alcanza sus límites. Esto lo voy a delimitar en azul porque es de una hora, al menos es el, digámoslo de esta manera, al menos es la temporalidad en la que lo estoy encontrando de esta manera. Por eso lo trazo así. Ujú. Siempre desde el mínimo de una vela bajista hasta el máximo de otra vela bajista. Esta delimitación va a variar dependiendo de si este es alcista o este es alcista, o tienes una bajista alcista o una alcista bajista. Va a variar, ¿sí? Pero eso seguramente lo Ujú. veremos en otros ejemplos. Entonces, vamos a tener esto como referencia. ¿Por qué? Porque es el nivel de resistencia que existe luego de que se haya alcanzado el fair Un value gap nivel. diario. Ujú. No, a nosotros, más que estudiar la estructura de reacción, nos interesa la manera en cómo se rompe, ¿entiendes? Esto quiere decir Ok. que si yo tengo un fair value gap de una hora y yo estoy mirando esto en un minuto, y por ejemplo acá tengo un fair value gap, un key level, etcétera, etcétera, una desviación, no va a ser Ujú. suficiente para que yo asuma que esto se va para arriba, ¿me entiendes? Ok. Porque en determinado nivel, ¡buah!
Y nosotros no queremos comprar aquí pensando que el precio se va a ir para arriba para tener positivo un ratito y ¡uah! Que se nos devuelva, ¿me entiendes? Ujú. Esto nos permite, ok, yo ya lo estoy mirando, yo ya lo estoy describiendo, yo ya lo estoy memorizando. Estoy dándome cuenta de cómo el precio se comporta cuando está cerca de un área. Así que me voy a esperar, ¿entiendes? ¿Me voy a esperar a qué? A que, por ejemplo, esto se parece muchísimo al primer ejemplo, cuando marcamos el Fair Value Gap de una hora y el precio simplemente ¡fum! Cayó. Aquí no hay narrativa para comprar, ¿me entiendes? Aquí por más que alguien venga y me Ujú. diga, pero Ángel, aquí está formando mínimos más altos, máximos más No, altos, no, no. eso no es No va nada. con el no va nada con el Bademecum, porque, eh, Así no se bueno, analiza estructura, no. ¿entiendes? Así no se analiza estructura. Y uno se expone lógicamente a este tipo de contracciones. O perdón, expansiones, ¿no? Ya no sería una contracción, una expansión. Ahora, tenemos el movimiento bajista, se supera totalmente el fair value gap diario y tenemos una pequeña contracción. Esta sí es una contracción. Entonces uno tiene que empezar aquí a estudiar qué cosa, porque ya lo tenemos formado, pero necesitamos el paso a paso, porque a mí no me basta con tenerlo formado. Si yo no sé el paso a paso de lo que yo tengo que ir anotando para luego, cuando lo encuentre en mi sesión operativa, saber qué hacer, entonces simplemente lo voy a ver y no voy a rescatar lo positivo, no voy a capturar el sabor, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, tenemos un desequilibrio en forma de CIBI y dentro del desequilibrio tenemos tres Fair Value Gaps, uno, dos y tres, ¿de acuerdo? Sí, Tenemos este key level como referencia, primer Fair Value Gap, el precio se involucra con él, lógicamente al cerrarlo, aquí entramos en la misma descripción anterior, que lo vimos en un minuto, ¿eh? Pero ahora lo vamos a ver, acá tenemos, ¿qué es un esto? BPR, un BPR, Un BPR, muy bien, acá tenemos, ¿qué es esto? otro Otro BPR. BPR, y así sucesivamente me la podría seguir, me la podría pasar marcando BPR por todo lado. Pero no me interesan los otros, me interesan los que están en medio del movimiento, ¿me entiendes? Ok. Porque si yo me enfoco, por ejemplo, en el de acá, yo puedo decir, ah, mira, desde este máximo, este mínimo, tengo sell side delivery, buy side delivery, no, Ujú. enfócate en los que están en medio, en los que el precio tiene que superar para que la estructura o la dirección cambie. Ok. Para que piensa en esto y no te olvides, para que nosotros asumamos que un desequilibrio, un vacío de liquidez se va a llenar, tienen que haber cuerpos de vela dentro de, y los cuerpos de vela se van a reflejar si es que el vacío tiene Fair Value Gaps, primero en el Fair Value Gap más cercano, luego en el siguiente Fair Value Gap y así sucesivamente, siempre y cuando exista respaldo de dirección. Pero ¿qué he mencionado yo? ¿Qué he mencionado yo en las asignaturas del llenado del vacío de liquidez? Si el precio, o mejor dicho, no el precio, digo el contexto te indica dirección bajista, es mucho más probable que el precio no alcance el origen, El inicio, el origen. el inicio. Muy bien, correcto. Acá entonces me enfoco en los key levels. Tengo desequilibrio en forma de Fair Value Gap, precio contrae, cierra, cae nuevamente y acá uno se emociona y dice, bueno, ya voy a vender, ¿verdad? Pero no, no vas a vender, todavía no, ¿entiendes? Ujú. Aquí tenemos al precio llegando nuevamente a esta pequeña porción de desequilibrio, desde el mínimo del gap, que tenemos aquí, porque esto es un gap, Sí. hasta este máximo. Y eso es lo que se está cubriendo aquí, ¿me entiendes? Ok. Es como si el algoritmo desde este máximo hasta este mínimo podara el césped. Cuando digo podar el césped, me refiero a entregar precios, ¿me explico? Ujú. Y en la entrega de precios, el espacio que quede en desequilibrio o cuando se poda el césped, el espacio en el que la máquina de podar césped ha dejado una pequeña cresta es este. O sea, yo lo que estoy trazando es un gap, que es referencial, Ok. es un BPR, aquí Sí. BPR y un Fair Value Gap diario. Ok. En este movimiento bajista que supera el key level, lógicamente este va a ser un máximo de plazo intermedio, que Ujú. rompe cualquier nivel como si nada.
¿Cuáles son los, no quiero decir los rangos, sino las áreas en donde existe una cresta en el césped? entiendo, entiendo. Este pequeño espacio. ¿Qué Ujú. hace el jardinero cuando está avanzando cuadrado por cuadrado, línea por línea, ¿no? Metro cuadrado por metro cuadrado, digámoslo así, ¿no? Avanzando, avanzando y voltea y de pronto ve, ¡ah! Rayos. ¿Qué hace el jardinero? Se devuelve Regresa, a se cortar devuelve. césped. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está Se pasando aquí? devuelve, se Se devuelve, devuelve busca. por este pequeño espacio. Olvídate del movimiento anterior, enfócate en el movimiento bajista, porque esta contracción sucede por lo que existe en el movimiento anterior. Recuerda lo siguiente. Cada movimiento nuevo equilibra un movimiento anterior, ¿de acuerdo? Y Ok, lógicamente el algoritmo, ahora hablemos de la analogía del pintor. Acá tú tienes un gap y dentro del gap ha habido buy side delivery, sell side delivery. Es como sí, si un pintor pintase una pared, valga la redundancia, primera pasada de mano, segunda pasada de mano. ¿Me entiendes? entiendo. ¿Tú crees que el pintor, su recurso es la pintura? El algoritmo, su recurso es el tiempo. Y el algoritmo no va a desperdiciar tiempo cotizando en este tipo de rangos. ¿Me entiendes? Ok, Eso es entonces lo que tú tienes que estudiar. Esa es la manera de estudiar, hacer, de hacer backtesting, ¿no? En retrospectiva. No simplemente, oh, la simulación porque se ve muy chévere y que yo tenga estadísticas y mis números y bla, 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 bla. No, porque tu estadística y tu simulación va a salir mal o van a haber operaciones en las que te equivoques y no entiendas por qué te equivocaste. Claro, mm, porque no tienes este tipo de recursos. Es como ir a la guerra solo con una pistola y ya está. Pero ¿qué sí, necesitas para ir a la guerra? Necesitas un tanque, necesitas bazooka, necesitas miras, necesitas metralletas, necesitas escopetas. Dios mío, un montón de armas, ¿me entiendes? sí, No puedes ir desarmado a la guerra, no puedes ir sin experiencia a operar en vivo. Y la ujú, experiencia la vas a ganar almacenando este tipo de escenarios en tu memoria y lógicamente exponiéndote al entorno de simulación.